Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio tan especial de nuestra licenciatura en Ciencias de la Educación. En particular, esta materia me fascina, además de que su contenido es muy importante para el cómo vamos a entender procesos actuales y a futuro en la educación. Es una asignatura fascinante, Historia General de la Educación, y créanme que el hacer un resumen ejecutivo, el elegir el contenido a visualizar en las presentaciones, no es sencillo porque quisiera tener más tiempo para platicarles pues de cada área algo en particular, pero lo importante es generarles a ustedes la motivación por aprender, conocer, profundizar ya de manera particular en alguno de estos temas si ya va siendo de un interés particular alguno de ellos. Entonces, mientras tanto, me da muchísimo gusto que estén aquí en esta licenciatura, que es una licenciatura que tiene diferentes áreas de operación, no solamente la docencia, no solamente la investigación y no solamente la parte actual tecnológica. Podemos entrar en estándares de capacitación y vernos ubicados laboralmente hablando en muchos espacios. Entonces, los felicito por estar en esta asignatura de Ciencias de la Educación. Me encanta. Mi área es justamente la pedagogía y la historia en particular es algo que desde que estaba yo en secundaria me parece fascinante. Entonces, quiero platicarles cómo nos organizamos en la asignatura. Yo les sugiero que yo soy como muy de ABC. Entonces, mi sugerencia es que primero pudieran dar una revisión en general del resumen de la información que se les entrega. Ujú. Después, escuchar la sesión y después, en un segundo momento, observar las diapositivas y en algún momento, si yo les sugiero que revisen algún archivo web en especial, hacerlo como complemento. Y una vez que lo tienen, entonces contestar el examen. En la bienvenida al examen yo les recuerdo que es eso. O sea, el proceso evaluativo es su presencia, la posibilidad de profundizar de manera autónoma en el momento que ustedes consideren que tienen esa oportunidad de hacerlo, sobre algunos temas que hemos revisado y que en la sesión de asesoría como tal, pues podamos comentar, ¿no? Eso sería como el punto incluso antes del mismo examen. Yo haría el examen ya una vez que hemos revisado toda esta parte y yo estaré conectada los días jueves de 8 a 9 de la noche. Estaré al pendiente de que estén ustedes con alguna duda y también en los correos electrónicos estaré revisando y mi respuesta no mayor de 24 horas. Entonces, me da mucho gusto, les reitero esta alegría de compartir con ustedes este espacio. Voy a iniciar hablando de esta noción fundamental que surge como título de esta asignatura, que es Historia General de la Educación. Hablar de historia es ubicarnos en el pasado, en el contexto de mundo que nos va a permitir comprender cualquier fenómeno histórico, cualquier fenómeno histórico ubicado en un tiempo, en esta línea, ¿no? de periodos o etapas, y que nos va a permitir hacer una lectura y una interpretación de nuestro presente.
Yo no concuerdo mucho con la idea esta de que como fuimos en el pasado, somos en el presente y seremos en el futuro. Yo más bien considero que el pasado nos permite ubicarnos, nos permite tener claridad de dónde venimos y entender varios procesos, no solamente los educativos, sino los sociales, los políticos, los culturales, eh, de salud, de ciencia, que nos toca vivir en el ahora. Y con ello, poder tener la oportunidad de visualizar el futuro. Algo que también me parece muy importante comentarles es que el poder hacer esta interpretación de hechos pasados nos va a facilitar entender varias políticas que actualmente se desarrollan en nuestro país. Hay un momento importante en este momento porque estamos en nuestro país a punto de iniciar otro modelo curricular en educación básica. Y la educación básica, como su nombre lo dice, es el cimiento de otras etapas educativas. Entender por qué se le da un giro a lo que normalmente se había trabajado en función de los contenidos de aprendizaje, ahora se visualizará más la profesionalización docente, la revalorización de los maestros, y es momento de preguntarnos por qué. El cómo es regresar a la historia de la educación. Y vamos a empezar por la historia general de la educación. Les quiero decir que vamos a trabajar con 4 grandes divisiones. Me parece que es lo más sencillo para ustedes que seguramente viven diversas experiencias, quizá laboran en otro lugar, estudian otras licenciaturas, tienen trabajo y como que tenemos varias cuestiones que atender. Entonces, me parece importante ir de lo general a lo particular. ¿Cómo vamos a estudiar la historia general de la educación? La voy a estudiar a partir de la división de 4 grandes periodos, que es la edad antigua o la etapa antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. Ujú. Específicamente en la etapa antigua me interesa rescatar de varios lugares y ambientes la educación en Egipto, la educación en Grecia y la educación en Roma, que no significa sean los únicos espacios de donde podemos saber de los más lejanos antecedentes de procesos educativos. Pero me parece que para la finalidad de nuestra materia puede ser la más importante. En la Edad Media vamos a ubicar y a rescatar de, de Egipto, de Grecia y de Roma, lo que se propaga en la cuestión humanística y del Renacimiento. Y en la Edad Moderna, lo que me interesa que ustedes junto conmigo revisen va a ser la parte del legado del humanismo, el humanismo en su plenitud. Ya hacia la parte de la edad contemporánea, pues revisaremos el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, si nos da la oportunidad de establecer qué estamos haciendo en este momento. Yo diría un poco del siglo XVIII, siglo XIX, XX y el XXI. En ese sentido vamos a empezar a trabajar. Eh, en primer lugar, tendríamos o tendría que preguntarles, ojalá me pudieran responder en alguno de estos espacios que tenemos, em, ¿qué opinan de la definición de historia que coloco yo en el resumen ejecutivo? Fíjense que historia es un término que ocupamos diariamente en diferentes momentos.
Por ejemplo, ay, ¿qué crees? Si te contara lo que hice ayer, sería todo un show, sería toda una historia. Ay, ¿qué crees? Tengo algo padrísimo que platicarte del día de ayer. Eso es historia. Ay, si te contara qué hacía yo de niña o de niño, eso es historia. Ay, tengo algo muy importante que contarte que me pasó. Entonces, la historia es un término que está en nuestro día a día, o sea, que lo tenemos a flor de piel. Con esto les quiero decir que la historia tiene varios significados. Específicamente quiero retomar tres. El primero es como una narración. Finalmente la historia es una secuencia de algo que sucedió y es muy común escucharlo a través de narraciones. Em, la historia como una disciplina o como un objeto de estudio, hasta como una materia. Ujú. Y un tercer significado es la historia como un devenir, devenir. La primera acepción que hablo de la historia como una narración, generalmente nos ubican en las partes de la literatura, ¿no? Eh, o de procesos humanos en el tiempo que nos cuentan de generación en generación en libros como los que tengo yo aquí atrás. El segundo significado, que es la historia como disciplina, generalmente la ubicamos en las escuelas donde nos platican qué ha hecho el mundo o nuestro país en diferentes momentos. Y la historia, en el tercer significado como devenir, eh, es ya todo el cúmulo de acontecimientos vividos a lo largo del tiempo. Hay un autor francés que es un historiador que se llama Marc Bloch, que define la historia como una disciplina que estudia a los hombres en el tiempo. Esto me encantó porque lo que ha hecho el hombre en diferentes momentos nos sería más fácil entenderla por las producciones, por las evidencias que ha hecho el ser humano. Y a diferencia de la definición tradicional que hemos tenido de que la ciencia estudia el pasado para comprender el presente. Esa es la que digo yo que ya no estoy tan de acuerdo. Me gusta más esta del historiador Bloch porque dice estudia al hombre en el tiempo. Y el día de hoy vamos a ver esa historia del hombre en la educación, qué es lo que ha pasado. Lo cierto es que también para mí la historia es un rompecabezas. Es un rompecabezas que pues nos sirve para juntar piezas y armar una historia. Que tú le puedes dar un significado diferente al que tengo yo. eh, y les voy a platicar un hecho que acaba de suceder muy mediático. Estamos escuchando lamentablemente pues en el mundo la guerra en Ucrania. Ujú. Y cada uno hemos revisado, leído, escuchado noticias de diferente orden. El que tú atiendas a una cuestión, por ejemplo, de protección del medio ambiente, te hace explicar esa guerra de una manera. El que a ti te interesen los niños que quedan huérfanos, hace otra historia. El que a mí me interese qué está sucediendo con la educación en este momento, es otra historia. Entonces, la historia no tiene como objetivo memorizar fechas, batallas, sino más bien comprender sucesos y procesos históricos. Em, Cuando se puede decir que una persona conoce la historia, es una persona que va a ser capaz de describir el proceso histórico de un país desde la época más remota hasta la actualidad. Y eso es más importante en lugar de retener fechas, tratados o anécdotas. Eh, un historiador busca detalles, eh, organiza las piezas del rompecabezas y finalmente lo arma. ¿De dónde? De fuentes. De fuentes de información, que es la materia prima de la historia. Para poder hacer este análisis histórico, pues hay diferentes
categorías. Las principales son el tiempo, el espacio, los periodos, la sincronía, la diacronía, el cambio y la permanencia. La temporalidad, pues es la unidad de medida, 5, 10, 15, 100 años, ¿no? Milenios, si gusta. La parte que hace referencia al espacio es dónde ocurre. Los periodos que se ubican, ¿no? Antigua, media, contemporánea, moderna. El cambio y la permanencia, pues tiene mucho que ver con la clasificación de los fenómenos, cuánto duraron, si ya terminaron, guerras acabadas, eh, situaciones que siguen, ¿no? Ustedes recordarán que muchos años eran los capitalistas y los socialistas. Ya terminó, ahora tiene otro nombre, con la globalización. Entonces, es muy importante saber desde qué punto vamos a hacer un análisis. En el caso de esta asignatura, yo me voy más por la temporalidad y el espacio. Y les repetía yo que me interesa estudiar la educación desde la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y ahora sí, propiamente, con ello voy a iniciar. Voy a compartir pantalla, permítanme un momento. Bueno, en este momento voy a apagar mi pantalla para que nos ubiquemos todos en la presentación. Damos inicio formalmente al desarrollo de la unidad número 1, los procesos educativos en la antigüedad, ya situándonos en el primer periodo de los 4 que voy a desarrollar y que coincide con nuestras 4 semanas de clase. El objetivo de esta sesión es identificar los conceptos fundamentales del curso, que ya los comenté hace un momento, y las características del estudio de los fenómenos históricos, que también tuve el gusto de darle introducción. A continuación, mi objetivo es explicarles un panorama general de la historia de las culturas de la antigüedad, así como de sus principales prácticas educativas. ¿Qué veremos esta tarde, este día o esta mañana, esta noche? Depende en qué momento nos vean. La introducción a la historia de la educación en la antigüedad, que bueno, fue el primer punto que traté. Egipto, Grecia y Roma. ¿Qué me interesa y por qué elijo justamente Egipto, Grecia y Roma cuando hay muchos otros espacios que atender? Bueno, Egipto, Grecia y Roma tienen algunas cuestiones en común en sus orígenes. Egipto, la oratoria y la cuestión de la milicia. Grecia, cómo se organiza la sociedad, ¿no? Y Grecia también es identificada por dar un énfasis especial a la educación integral. Y Roma que nos habla de una educación pública, pero hay algo que congrega en particular. ¿Qué contenidos van desarrollando uno y otro de estos lugares, espacios en la educación? ¿No? Que eso es un eje también en común. Si nos remontamos a dónde se ubica, por ejemplo, Egipto, ¿ok? Egipto se encuentra en un lugar rico en muchos aspectos. A un lado del río Nilo, perdón, un espacio también cercano al mar Mediterráneo y tiene zonas de cultivo, tiene zonas desérticas. Es un país y en ese entonces un lugar, un espacio geográfico con mucha riqueza. Egipto, en esta época antigua,
estaba organizado por castas, encabezada por el faraón, eh, liderada por sacerdotes, defendida por guerreros, instruida por escribas y funcionarios y activa por campesinos, artesanos, comerciantes y de ciertos apoyos y comunidades por los esclavos. Sin embargo, la mayor parte de la población era iletrada. Eh, las castas como tal no eran cerradas. Los escribas y funcionarios, algunos campesinos, artesanos, comerciantes, tenían ciertos estudios dentro de ciertos límites y podían ir elevando elevando o subiendo niveles, por así decirlo, ¿no? Un escribano en la calle, un escribano en una oficina pública, pues tenía esta diferencia, ¿no? Igual el campesino que podía pasar a ser escriba y un comerciante que pudiera también pasar a formar parte de la función pública, ¿no? Entonces, había motivos para poder pensar en que el estudio les permitía abrirse fronteras. ¿Cómo se dio esto? O sea, ¿cómo los egipcios pudieron dar estos saltos? Miren, generalmente las culturas de este antiguo oriente, que estoy refiriendo a Mesopotamia, Fenicia, Persia y el mismo Egipto, em, tenían una característica muy especial en sus orígenes que tenía que ver con una cultura o con unas culturas que se dedicaban a cultivos. Y los cultivos estaban relacionados con ciertos saberes, la astronomía, las matemáticas, para poder saber fechas, momentos, métodos para poder obtener mejores cosechas. Y eh, espacios habitables y espacios también religiosos. Por lo tanto, la religión también tenía un lugar especial en el cómo se orientaban las construcciones, las pirámides, posición de las estrellas, organización de los canales de agua, la irrigación que podían obtener del río Nilo. Em, no tenemos a ciencia cierta cómo era la educación en ese momento, es decir, cómo era la interacción, la relación, pero sí tenemos vestigios que nos dicen cómo podían adquirir conocimientos. Eh, hay evidencias como lo que tenemos aquí en pantalla de escritos. Los escritos los hacían en unos papiros, que era una planta, un tipo de planta muy tradicional de allá, en donde dibujaban y pintaban su sabiduría. Entonces, si observan, por ejemplo, la imagen que tengo en esta parte, pues estamos viendo que hacen relación a constelaciones, a estrellas y hacen cuentas. Por eso sabemos a través de esto que había ciertos procesos de educación, aunque no, lamentablemente no hay una evidencia muy concreta, muy clara de cómo se llevaban a cabo, pero de que había, pues tenemos las evidencias, ¿no? Y mucho de lo que se ha visto en los papiros es que la sabiduría la tomaban de muchas cuestiones prácticas, es decir, de cómo lo aplicaban. Y generalmente la enseñanza en estas culturas del Antiguo Oriente, hace más de 4000 años, se apreciaban sobre todo preceptos morales, cuestiones sociales y políticas. Y
que por el estilo de información que manejaban, sobre todo de generación en generación, es decir, de padres a hijos, pero también de maestros. Ahí hay como unas lecturas de que a veces los maestros les llamaban hijos a los discípulos. Y bueno, familiarmente o generalmente los ubicamos padre e hijo, pero en este caso hay algunas evidencias de que esta interacción también se realizaba, ¿no? De maestro a discípulo y que casi todo era de tipo oral. Ajá. En el papiro, se notaba que el visir o el maestro se disponía a enseñar em, y mencionaba que todo lo que ahí podrían revisar, leer, iba a ser muy importante para su corazón. Entonces, se aprecia un estilo de enseñanza cercano, profundo, pero muy práctico. Ujú. Muy disciplinados, utilizando mucho la cuestión memorística y que quien enseñaba pues tenía toda, toda la autoridad. Ujú. ¿Qué se apreciaban en estos papiros? Por ejemplo, la medición de la tierra, el trazo de linderos, de límites, y podemos ver ahí entonces enseñanza de la geometría y de la aritmética. La aritmética era muy importante para todos los cálculos que se hacían en el comercio y para lo que tenían que rendir como tributo al fisco, ¿no? Imagínense, desde entonces ya había un tipo SAT o Hacienda, ¿no? Entonces se sabía que hacían este tipo de cuentas. Ahora, no hay una percepción en la educación egipcia relacionada con el castigo físico, a diferencia de otros espacios. Ujú. En este caso, la autoridad de los enseñantes pues era absoluta, pero por respeto. No se leía en repetidas ocasiones acerca de castigos corporales, ¿no? Por ejemplo. Em, a diferencia de otras culturas. Y aunque aquí la escritura no está generalizada, sí recurrían a la sabiduría popular, transmitida de generación en generación. Se han observado registros de refranes como eh, algunos, ¿no? Si te sientes como un goloso, come cuando su deseo haya pasado. O sea, se tienen estas referencias. Y eh, bueno, en esta cuestión, los espacios de los comerciantes, de los que realizaban actividades, pues era evidentemente pues muy, muy práctica, ¿no? La educación. Eh, hay una, hay un cuestionamiento acerca de que por ahí se observan algunas pinturas o rastros de que si bien no era tomado como castigo, era tomado como un método, igual que la memorización, el azote. Pero ojo, no lo consideraban ellos como castigo, sino como una forma, como una metodología, como una táctica y una técnica para poner atención. Eh, es decir, en esa época, el castigo no tenía una percepción negativa como la entendemos nosotros y no se escuchaban otro tipo pues, de sanciones físicas. Pero sí hay algunas pinturas como la que tenemos aquí, donde se veía que utilizaban el azote, pero como una forma como una técnica para que se hiciera recomendación de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Ajá. Es de lo que se tiene información,
pero no que existieran castigos porque no los veían como castigos. Es una cosa muy interesante. Lo que para nosotros puede ser un castigo físico, para ellos no lo era. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante de diferenciar. La pauta de Egipto o la aportación de Egipto tiene que ver mucho con esta cuestión de la escritura, tiene que ver también con que se volvía una técnica y un trabajo especializado con ciertas habilidades artesanales e intelectuales y que les permitía hacer representaciones gráficas de la palabra hablada. Y los jeroglíficos son muy conocidos como una aportación de la cultura egipcia, ¿no? Egipcia, perdón, porque es una forma de representar gráficamente ciertas imágenes que ya a los demás pues nos ha tocado la parte de la interpretación. Y la educación física se ve que también es importante para ellos, así como la enseñanza de diversas actividades como defensa personal, natación, gimnasia. Y fíjense que en este caso la educación militar no estaba asignada solamente a la élite, sino en general a la población de todo tipo. Entonces, Egipto nos aporta básicamente el uso de los jeroglíficos, la escritura, las evidencias a través de los papiros, eh, que el castigo físico no era observado como tal, sino como una metodología para atender, para organizar, para reorganizar la vida, que era mucho el uso de la enseñanza oral de generación en generación y que predominaba pues los alcances de la geometría y también de la aritmética. Y que era un tipo de educación muy práctica. Eso es lo que podemos nosotros analizar y resaltar de la educación en Egipto. ¿Qué se hereda para Grecia y Roma? Bueno, voy a hablar de Esparta y de Atenas, por eso dice cultura griega, espartana y romana. ¿Qué hereda, no? Bueno, pues fíjense que en el caso de Grecia, voy a abrir un momento mi cámara y voy a dejar de compartir pantalla para que atendamos este punto. En el caso de la educación en Grecia, existen muchos más fuentes que las culturas mencionadas anteriormente, Mesopotamia, de Persia, Fenicia o el mismo Egipto. Egipto porque está reconocido con las pirámides, con los papiros, y con otros elementos materiales, ¿no? Que nos hacen ubicarnos. Pero en el caso de la educación en Grecia hay más fuentes, ¿no? Y esto nos va a permitir conocerlo con más profundidad. Eh, las características de la educación variaban según las regiones en Grecia. Por eso separó Atenas y Esparta. En general, todos los griegos combinaban tanto la educación intelectual como la educación física y estaba graduada según las clases sociales. Al igual que los egipcios, la sociedad griega pues estaba muy jerarquizada. Y en este caso, sí, la educación estaba para ciertas élites, para ciertos grupos gobernantes y arte de los que se dedicaban al arte de la guerra y a la gimnasia. La educación de las clases gobernantes variaba según el arte que se enseñara, es decir, en el arte de hablar, pues está el legado de Homero por el carácter de sus obras y el arte del hacer, por ejemplo, ese era el arte del decir con Homero, el arte del hacer generalmente estaba para los militares, ¿no? Y el papel que asumía el educador tenía que ver con la rigurosidad, o sea, era muy riguroso. Y
mucho de las actividades físicas que hacían eran de alto riesgo, era muy riesgosa, incluso las actividades deportivas. La educación griega, por lo tanto, hace énfasis en la educación física con la celebración de muchos torneos de los Juegos Olímpicos, donde todos competían entre sí. En cambio, en Atenas es importante resaltar que eh, ahí se promulgaron leyes eh, que en Atenas pues dieron la pauta para mucho de la riqueza de la sabiduría que conocemos. Por ejemplo, hablaban de los deberes de los papás. ¿Qué tenían que enseñar los papás? A leer y a nadar. Fíjense qué interesante, a leer y a nadar. Eh, para los pobres tenían que aprender un oficio. Para los ricos, el plus era la música y la equitación, fíjense nada más, además de la práctica de la gimnasia, la caza y la filosofía. Si nos remontamos a épocas actuales, todavía la caza es para ciertas élites, por ejemplo. Bueno, esperemos que en algún momento lo podamos enlazar y volver a comentar. Por lo tanto, los griegos le daban gran importancia a la educación y a legislarla, por hablar de deberes y de obligaciones. Hoy en día, pues, ¿qué heredamos nosotros? Pues esta parte de las constituciones en diferentes países donde se atiende a la educación. También es importante hablar que aquí surge la escuela del alfabeto y la escuela pública, la que es abierta a todos los ciudadanos de todo tipo. A la pintura, hablar de castigos también era importante y el surgimiento de grandes filósofos que nos han hecho grandes aportaciones. Voy a seguir haciendo esta presentación, que sea una guía. El ideal heleno en Atenas era la perfección del cuerpo y del alma. La belleza, la sabiduría, la justicia del individuo dentro de la comunidad pública o polis. Todo el ideal griego aparece instituido en la paideia, que tenía que ver con la imagen en pleno del espíritu griego, sintetizado tanto en el arte como en la ciencia. Esto daba unidad al modelo de nación. El tema esencial de la educación en Grecia es el concepto de arete. Arete, que tiene que ver con una palabra que nosotros escuchamos mucho, que es virtud. La concepción que expresa el más alto ideal. Caballeresco, cortesano y selecto. Ese es el sentido de la educación griega, las virtudes, ensalzar la cuestión de las virtudes. Pero a ver, ¿cuál es el contenido? Por ejemplo, en Esparta, ahí voy. En Esparta, que también tiene una característica muy especial, aún mismo en Grecia, la educación espartana, permítanme, habla, me voy a regresar porque ahí está, habla de que el individuo es por y para el Estado. Fíjense, o sea, desde ahí ya vamos marcando y observando una línea. Por lo tanto, la preparación, la educación, no solamente estaba a cargo de la familia, sino del Estado. Y el Estado nombraba a una persona que se hacía cargo de los niños y los cuidaba. No tenían el sentido que hoy tenemos los pedagogos. ¿Okay? En ese entonces, quien cuidaba a los niños eran los llamados pedagogos. Y les iban dando ciertos cuidados que tenían que observar, ¿no? Los niños. Por ejemplo, el vestido
la comida, eh, el enfoque de la educación que era militar y que la familia tenía tiempo hasta los 7 años de estar con ellos. Después de los 7 años pertenecía al Estado, que por cierto, le daban gran importancia a los ejercicios físicos y por lo tanto, curioso, los niños generalmente iban descalzos porque tenían que fortalecerlos, ¿no? Que no sintieran frío, los cambios de temperatura, eh, que si pisabas algo no te lastimara, porque te estaban preparando para otros ejercicios más adelante. Entonces, fíjense qué interesante cómo se van perfilando los alumnos, ¿no? Los niños, los jóvenes en la educación espartana porque a final de cuentas estaban toda la vida a disposición del Estado. Aquí los jóvenes se mezclaban con los niños y con los mayores porque había un momento muy especial donde había esta unión que era el momento de la comida, porque podían tener en ellos como la pauta, es muy interesante el simbolismo que se le da a esta unión, este momento de unión, pero de observar quiénes eran sus mayores y qué podían aprender. Y todo estaba legislado. Ujú. En el caso de Atenas, el individuo en sí mismo era importante, pero tenía fidelidad al Estado. O sea, no estaba, ay, perdonen el término, vendido al Estado, pues, ¿no? Pero sí le debía cierta fidelidad al Estado. Em, Aquí los niños igual estaban en manos de un pedagogo, que ahí sí lo ubicaban como un esclavo, pero estaba contratado por el padre de familia. Les daban lo suficiente y lo necesario para vestirse, cambiarse. Y por cierto, la comida ahí eran muy especiales, ahí no había freno, ¿no? Según la capacidad de cada estómago, imagínense. Y ahí sí se permitía el uso de las sandalias, pero fíjense, a vistas de los demás implicaba cierta debilidad. Ujú. Le daban importancia a las letras, a la música, a las diferencias, a la familia, y ya en la adolescencia podían vivir libremente sin ninguna dirección. Los jóvenes no intervienen en las cosas de los mayores y a diferencia de Esparta, ellos estaban separados en mesas, diferentes a la hora de la comida. Y sí había un interés por ganar dinero y pues la cuestión de estas clases era normal, común en los atenienses, a diferencia de Esparta. Eh, ¿Quiénes son los líderes, los que dan la pauta? Ujú. ¿Quiénes vienen siendo? Entonces, si ustedes observan, pues los procesos son diferentes aún en la misma Grecia, ¿no? Me parece que de las personas que resaltan dentro de estas tutorías y de los grandes filósofos que dan pauta al crecimiento de esta gran cultura, pues nos llevaríamos toda una sesión completa, ¿no? Uno de ellos es Platón, un ateniense por naturaleza, que funda la academia y que gracias a que funda la academia establece eh, por primera vez una, una serie de etapas, lo que hoy en día conoceríamos como sistemas educativos, con temporalidades, con cierta graduación de dificultad, de información, de conocimientos, y que también
tiene una metodología especial. Platón establece que desde que nacemos estamos destinados a algo y que esto tiene que ver con el cómo estamos eh, posicionados económica, civilmente, y que tiene que ver también con la división social del trabajo. Para él considera que los gobernantes son oro, porque son, fíjense, los que deben de tener la visión del alma, la parte racional. Los soldados son plata, porque son los arrojados, los valientes, los que se avientan, ¿no? Diríamos. Y los trabajadores y el pueblo son los metales, porque son los que gustan, buscan por este apetito de mejora el conseguir cosas, ¿no? Entonces, finalmente, el que nos mueva a lograr objetivos, pues es la razón. Y la razón es el motor del alma. Em, Él habla de que es muy importante la educación de los 0 a los 2 años con la familia, con los padres y las madres. De los 2 a los 7 años es la primera infancia y es el momento de la parte estética, ¿no? De la parte artística, ¿no? De la música, de la poesía, de las fábulas que sí pueden escuchar, saber, conocer los niños. Y de los 7 a los 10 años ya es el momento de la educación del Estado, de la educación pública, donde se da pauta para otras actividades como la gimnasia y la música. Em, a mí lo que me llama la atención es que para Platón la mujer tiene igualdad en cuestiones de educación y de gobernanza. Eso me parece también una aportación interesante de Platón. A partir ya de la adolescencia, para Platón, la educación está reservada para los candidatos a gobernantes. O sea, hay una educación básica de los 7 a los 10 años, pero más adelante ya pues debe de prevalecer una formación diferente, sobre todo en la matemática, en la educación militar, la famosa efebia, durante la cual se fortalece el cuerpo y el carácter para llegar al máximo desarrollo del alma. Terminado este periodo, los guardianes o los guerreros pueden hacer un tipo de servicio, ¿no? Militar, y ya una minoría retomaba los estudios superiores, que ya los formaban los filósofos o gobernantes y duraba 10 años. Y para los más sabios había otro tipo de estudios que duraban 5 años. Y finalmente, fíjense, a los 35 años ya lograban diplomarse los pocos sobrevivientes de la selección. Entonces, vean el canal, ¿no? De proceso educativo que tiene que ser muy fuerte, mucho empeño para lograr llegar a esas metas. En general, la población tendría que esperar hasta los 50 años de edad para el entretenimiento en la vida de las polis. Pero es una edad interesante, o sea, los 50 años es una edad de estabilidad, pero todavía hay años por delante para poder realizar actividades, para ser líder. O sea, vean que se observaba una edad plena. Claro, en aquel momento, o sea, no es lo mismo los 50 años en el siglo XXI que los 50 años en la antigüedad, ¿no? Ya para ellos era una edad grande, una edad de mucha estabilidad ya hacia el cierre de la vida, ¿no? En ese momento. También tenemos otro gran representante que es Aristóteles. Aristóteles fue el alumno más destacado de Platón, era un forastero y él aplica todas las enseñanzas de Platón en la academia y crea el liceo. En el liceo realizaban un tipo de actividad más didáctica intelectual
que la educación física de la academia y se caracterizaba por conversar eh, dando paseos por un bosque circundante, o sea, dando vueltas, y entonces se le conoce esa enseñanza como peripatética. Ujú. El liceo directamente era el peripato. Entonces, es tradicional esta imagen que tenemos donde el alumno va atrás del maestro siguiendo, ¿no? A diferencia de la academia, que la academia era un club más aristocrático para los nobles, en el liceo había más cursos regulares, sistemáticos, ejercicios, trabajo colectivo, en la academia había un interés más filosófico religioso, en el liceo científico, en la academia intervenían en la política y en el liceo había esta cuestión de abstenerse de intervenir en la política de la ciudad y bueno, hasta después se volvió la escuela, ¿no? Como algo sospechoso, partidaria de los macedonios, ¿no? Y ahí se generaron muchas situaciones en contra, pero él más bien iba por una práctica, por una actividad entre las personas, una enseñanza más cercana a la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo científica. Para el caso de Aristóteles, em, era importante los hábitos. Por eso crea la ética nicomaquea, donde consideraba que era importante no caer en los excesos, sino en un justo medio, es lo que se enseñaba y que hablaba de una educación liberal, pero consistía en la que le conviene al hombre libre, libre de ideas, una educación, la educación libera al humano, al ser humano, y que la escuela, en la escuela había esta oportunidad de hacer posible la creación y generación de más conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues buscaba y hablaba de una educación liberal. Bueno, eh, tenemos con el caso pues, de Grecia, estas aportaciones, bueno, y yo me iría antes, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, y esto deja para otras culturas, como la cultura romana, pues otras tareas importantes. En Roma, por ejemplo, lo más importante se daba desde la educación familiar y la influencia de la madre. A diferencia de Grecia, acá se resalta el papel y la influencia de la madre en la educación. Em, el desarrollo del intelecto como una pauta importante tenía que ver con la transformación del Estado y se hablaba de la ciudadanía, o sea, un interés por la sociedad y a dónde quería llegar. Por lo tanto, su ideal tenía mucho que ver con sus orígenes, es decir, el respeto y la devoción a la familia, a los padres, a la cuestión divina, a la religión, a la constantia, gravitas y fides, que es constancia, con la fuerza de ánimo y valor, en gravitas la austeridad y seriedad de la vida, la dignidad, y fides el valor físico, la consagración al Estado, la honradez en las relaciones con los demás. Ujú. Eh, algo que también me parece muy importante en esta parte que diferencia, ¿no? De la educación romana y que también es una pauta, ¿no? El interés por la familia. Allá el Estado pues es sumamente importante, ¿no? Y acá la familia también juega un rol para el futuro.